El campanario de la Catedral de Sevilla marcaba las 3 de la madrugada cuando Clara Morales ajustó su uniforme blanco frente al espejo del vestuario del Hospital Nuestra Señora del Carmen. Sus ojos castaños, ligeramente marcados por el cansancio de la guardia nocturna, reflejaban la dedicación que la había convertido en una de las enfermeras más respetadas del hospital. El aroma de azahar flotaba en el aire, mezclándose con el antiséptico característico de los pasillos hospitalarios. Clara respiró profundo, permitiendo que ese perfume tan sevillano la transportara momentáneamente a sus recuerdos de infancia, cuando su padre la llevaba a ver los naranjos en flor. 11 años habían pasado desde su misteriosa desaparición, pero el dolor seguía tan fresco como el rocío en las calles empedradas de Santa Cruz. Clara. ¡Urgencias! La voz de Isabel, su compañera de guardia, la arrancó de sus pensamientos. Accidente en la Plaza de España. El paciente está inconsciente. Los pasillos se convirtieron en un borrón mientras Clara corría hacia la sala de urgencias. El sonido de sus zapatos contra el suelo de mármol se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Al atravesar las puertas dobles, se encontró con un escenario que cambiaría su vida para siempre. Sobre la camilla yacía un hombre joven, quizás de 30 años. Su rostro, a pesar de los cortes y contusiones, poseía una belleza casi dolorosa. El cabello negro, húmedo por la lluvia que acababa de comenzar en Sevilla, se pegaba a su frente como pinceladas oscuras sobre un lienzo pálido. «Signos vitales estables», informó el doctor Mateo Ruiz, sus manos expertas moviéndose con precisión mientras examinaba al paciente. «Clara, necesito que prepares el material para sutura y revises si hay otras lesiones». Con la eficiencia que la caracterizaba, Clara comenzó a examinar al paciente. Sus dedos, suaves pero firmes, se deslizaron por el torso del hombre, buscando signos de trauma. Fue entonces cuando lo vio. Un medallón de plata que colgaba de su cuello, parcialmente oculto bajo la camisa rasgada. El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En el centro del medallón, grabado con precisión antigua, se encontraba el mismo símbolo que adornaba el anillo de su padre, una rosa de los vientos, entrelazada con una media luna, un diseño único que había perseguido sus sueños durante 11 años. Sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba el medallón. En ese momento, como si respondiera a su contacto, el paciente abrió los ojos. Eran de un verde profundo, como el Guadalquivir en primavera, y miraron directamente a Clara con una mezcla de confusión y algo más, algo inexplicable que hizo que su corazón se saltara un latido. «¿Dónde?» Su voz era ronca, desorientada. «No puedo, no recuerdo». «Está en el Hospital Nuestra Señora del Carmen», respondió Clara, esforzándose por mantener un tono profesional a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. «Ha tenido un accidente. ¿Puede decirme su nombre?» El hombre frunció el ceño, una sombra de angustia cruzando su rostro. «No, no lo recuerdo. No recuerdo nada». Clara intercambió una mirada significativa con el doctor Mateo. La amnesia postraumática no era inusual en casos de accidentes, pero había algo en esta situación que le erizaba la piel. El medallón, idéntico al símbolo que había perseguido durante años, no podía ser una coincidencia. La lluvia golpeaba ahora con fuerza contra las ventanas del hospital, como un presagio de la tormenta emocional que se avecinaba. Clara sintió el peso del destino sobre sus hombros mientras observaba al paciente misterioso. En sus años como enfermera, había aprendido que algunas heridas iban mucho más allá de la piel y que las cicatrices más profundas eran aquellas que el ojo no podía ver. Lo que no sabía era que este encuentro, en una noche lluviosa de Sevilla, estaba a punto de desenterrar secretos largamente enterrados y cambiar el curso de su vida para siempre. El amanecer sevillano se filtraba por las persianas de la habitación 307, donde el paciente sin nombre descansaba bajo la atenta mirada de Clara. La noche había sido larga, llena de pruebas médicas y preguntas sin respuesta. El doctor Mateo había ordenado un seguimiento exhaustivo, preocupado por la amnesia persistente. Clara observaba los monitores mientras ajustaba el goteo del suero, intentando mantener la compostura profesional. Sin embargo, sus pensamientos volvían una y otra vez al medallón que ahora descansaba sobre la mesilla de noche.
11 años de preguntas sin respuesta parecían materializarse en ese pequeño objeto de plata. «Buenos días». La voz suave del paciente la sobresaltó. Sus ojos verdes, aunque confundidos, mantenían una intensidad magnética. «¿Has estado aquí toda la noche?» «Parte de ella», respondió Clara, acercándose para tomar sus signos vitales. «Soy Clara, tu enfermera. ¿Has podido recordar algo?» Él negó con la cabeza, frustrado. Sus dedos se deslizaron inconscientemente hacia el medallón. Solo sensaciones, fragmentos. Es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuanto más me esfuerzo, más se escapa. El roce accidental de sus dedos al comprobar su presión arterial envió una corriente eléctrica por la piel de Clara. Había algo en él, en su vulnerabilidad y en su fuerza contenida, que desafiaba su cuidadosamente construida barrera profesional. «¿Sabes qué significa este símbolo?», preguntó él, sosteniendo el medallón. Clara dudó. Las palabras se agolpaban en su garganta, junto con 11 años de búsqueda y dolor. «Es peculiar», logró decir finalmente. «¿No te trae ningún recuerdo?» «Solo una sensación de urgencia», respondió él, frunciendo el ceño. «Como si hubiera algo importante que debo recordar, algo vital». El momento fue interrumpido por la llegada de Isabel, quien traía los resultados de las pruebas nocturnas. «Clara, el doctor Mateo quiere verte en su despacho. Yo me encargo de nuestro paciente misterioso». En el despacho del doctor Mateo, el aire parecía más denso. El médico, un hombre de 50 años con canas prematuras y ojos sabios, estudiaba unas radiografías con expresión preocupada. «Clara, hay algo extraño en este caso», comenzó, señalando una marca en la radiografía craneal. «Esta lesión no coincide con un accidente reciente. Es una cicatriz antigua, probablemente de hace años». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué sugiere eso? Que quizás el accidente de anoche no sea la verdadera causa de su amnesia. Y hay más. El doctor sacó un sobre de su escritorio. La policía encontró esto entre sus pertenencias. Era una fotografía antigua, arrugada y manchada. Clara la tomó con manos temblorosas. Mostraba a un grupo de hombres en lo que parecía ser el patio de una hacienda andaluza. En el centro, un rostro que reconocería en cualquier parte. Su padre, 11 años más joven, sonriendo a la cámara. Y a su lado, un hombre joven que guardaba un inquietante parecido con su paciente actual. Clara. La voz del doctor Mateo era suave pero firme. «Hay algo que debería saber». Ella apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «El medallón que lleva tiene el mismo símbolo que el anillo de mi padre, el anillo que llevaba el día que desapareció». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de una conmoción en el pasillo. Isabel irrumpió en el despacho, sin aliento. «Doctor, Clara, el paciente está teniendo algún tipo de crisis». Clara corrió de vuelta a la habitación 307, donde encontró a su paciente agitado, intentando arrancar las vías y monitores. Sus ojos verdes estaban dilatados por el pánico. «No, tienen que escucharme», gritaba. «La rosa de los vientos, el pacto de sangre». Clara se apresuró a su lado, sujetando sus manos con firmeza, pero con gentileza. «Estoy aquí. Estás a salvo». Sus ojos se encontraron, y por un momento el caos se detuvo. «Clara», susurró él, con una claridad repentina. «Te conozco. No sé cómo, pero te conozco». Antes de que pudiera responder, él se desvaneció en sus brazos, dejándola con más preguntas que respuestas y la inquietante sensación de que el destino había comenzado a mover sus fichas en un juego mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. El ocaso bañaba la Torre del Oro con tonos cobrizos cuando Clara finalmente salió del hospital, después de asegurarse de que su paciente estaba estable. Las palabras «pacto de sangre» resonaban en su mente como un eco siniestro. La fotografía que el doctor Mateo le había mostrado pesaba en su bolso como plomo. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia el barrio de Santa Cruz, donde las estrechas callejuelas guardaban los secretos de generaciones. Se detuvo frente a la antigua casa familiar, ahora cerrada y silenciosa, desde la desaparición de su padre. Las bugambillas que trepaban por la fachada seguían tan vibrantes como en sus recuerdos. «Señorita Clara», una voz cascada la sobresaltó. Era doña Mercedes, la anciana que vivía en la casa contigua desde hacía medio siglo.
Sus ojos, aunque nublados por la edad, mantenían una agudeza inquietante. He estado esperando este momento durante 11 años. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quiere decir, doña Mercedes? La anciana miró a ambos lados de la calle antes de hacer un gesto para que Clara la siguiera al interior de su casa. El patio andaluz, lleno de macetas de geranios y jazmines, parecía un oasis de paz en medio de la tormenta de emociones que Clara estaba viviendo. «Tu padre vino a verme la noche antes de desaparecer», comenzó doña Mercedes, mientras servía té de hierbabuena en delicadas tazas de porcelana. Estaba alterado. Hablaba de una traición, de un pacto que debía ser honorado. Clara sacó la fotografía con manos temblorosas. «¿Reconoce a alguien aquí?» Los ojos de la anciana se ensancharon al ver la imagen. «Dios santo, son ellos, la Hermandad de la Rosa de los Vientos». «¿La Hermandad?» Clara se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Un grupo de familias antiguas de Sevilla, unidas por un juramento sagrado. Tu padre era uno de ellos, como lo fue tu abuelo. Doña Mercedes tocó el borde de la fotografía con reverencia. Este hombre joven es idéntico a Ricardo Serrano. El apellido golpeó a Clara como un rayo. ¿Serrano? ¿Como las antiguas bodegas Serrano? Las mismas. Los Serrano y los Morales fueron socios durante generaciones, hasta que la anciana se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. En ese momento, el teléfono de Clara vibró con urgencia. Era Isabel. «Clara, tienes que volver. Tu paciente está preguntando por ti. Ha recordado algo. Un nombre. Ricardo Serrano». El mundo pareció detenerse por un instante. Clara se despidió apresuradamente de doña Mercedes y corrió hacia el hospital, mientras la noche sevillana se cerraba sobre la ciudad como un manto de terciopelo negro. En la habitación 307 encontró a su paciente sentado en la cama, la mirada perdida en el horizonte visible desde la ventana. El medallón brillaba tenuemente bajo la luz artificial. «Ricardo Serrano», dijo él sin girarse. «Era mi padre, ¿verdad?» Clara se acercó lentamente, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. «¿Qué más recuerdas?» «Fragmentos, una bodega antigua, el olor a roble y vino añejo, una discusión». Se llevó las manos a la cabeza, frustrado. «¿Y tu rostro?» «No el de ahora, sino más joven, en un patio lleno de naranjos». Clara contuvo la respiración. Recordaba ese patio, las tardes de verano cuando las familias se reunían antes de que todo se desmoronara. «Me llamo Diego», dijo finalmente, sus ojos verdes encontrándose con los de Clara. «Diego Serrano. Y creo que nuestros padres guardaban un secreto que alguien no quería que fuera revelado». El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. A través de la puerta entreabierta, Clara vio a dos hombres de traje oscuro hablando con el doctor, Mateo. Uno de ellos sostenía una placa policial. «Clara», la voz de Diego era urgente, casi un susurro. «No confíes en nadie. La Hermandad tiene ojos en todas partes». Antes de que pudiera responder, el doctor Mateo entró en la habitación, su rostro una máscara de preocupación profesional. «Clara, estos caballeros de la policía necesitan hablar con el paciente». «A solas». Clara salió de la habitación con reluctancia, pero no antes de que Diego deslizara algo en su mano, una llave antigua, con el mismo símbolo del medallón grabado en su cabeza. En el pasillo, mientras los hombres entraban en la habitación, Clara apretó la llave en su puño. El metal frío contra su piel parecía susurrar secretos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La madrugada sevillana se deslizaba entre las sombras mientras Clara caminaba por los jardines del hospital, la llave antigua ardiendo en su bolsillo como una brasa. El interrogatorio a Diego se había prolongado durante horas y la frustración de no poder estar presente la consumía. Isabel apareció entre los naranjos del jardín, su rostro normalmente alegre teñido de preocupación. «Clara, hay algo que debes saber. Escuché a los policías hablando. No son policías ordinarios. Mencionaron algo sobre asuntos internos y la hermandad». El corazón de Clara dio un vuelco. Las palabras de Diego resonaron en su mente. «La hermandad tiene ojos en todas partes». Sin pensarlo dos veces, sacó la llave y la mostró a Isabel. «Necesito tu ayuda», susurró Clara. «Diego me dio esto antes de que llegaran los supuestos policías. Tiene el mismo símbolo que el medallón y el anillo de mi padre». Isabel estudió la llave bajo la luz tenue del amanecer. «Este diseño lo he visto antes,
en las antiguas bodegas Serrano. Mi abuelo trabajó allí durante décadas. Una idea comenzó a formarse en la mente de Clara. Las bodegas Serrano, abandonadas desde hacía años, se alzaban en las afueras de Sevilla como un testamento silencioso de glorias pasadas. Isabel, necesito que me cubras. Si alguien pregunta, «¿Estás indispuesta y te fuiste a casa?», completó Isabel con una sonrisa cómplice. «Ten cuidado, Clara. Hay algo oscuro en todo esto». El taxi la dejó frente a las imponentes puertas de hierro de las bodegas Serrano. El edificio principal, una estructura del siglo XIX con elementos mudéjares, proyectaba sombras alargadas sobre el patio empedrado. Clara respiró hondo, el aroma a tierra húmeda y vida añeja llenando sus pulmones. La llave encajó perfectamente en una puerta lateral, casi oculta entre enredaderas. El interior estaba sumido en penumbras, pero algo en el ambiente le resultaba extrañamente familiar. Sus pasos resonaban sobre el suelo de terracota mientras avanzaba entre hileras de barricas antiguas. En el centro de la bodega, una oficina abandonada guardaba el paso del tiempo bajo capas de polvo. Clara encendió la linterna de su teléfono, iluminando fotografías amarillentas en las paredes. Su padre aparecía en varias de ellas, siempre junto a Ricardo Serrano, ambos sonriendo, compartiendo momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Un ruido la sobresaltó. Pasos en el piso superior. El corazón le latía con fuerza mientras se ocultaba tras un escritorio antiguo. Los pasos se acercaban, descendiendo por la escalera de madera. «¿Clara?». La voz de Diego resonó en la oscuridad. «Sabía que vendrías». Ella emergió de su escondite, encontrándose con sus ojos verdes en la penumbra. «¿Cómo escapaste del hospital?». «Tengo mis recursos», sonrió débilmente, «y memorias que comienzan a regresar». Este lugar era más que una bodega, era el centro de operaciones de la hermandad. Diego se acercó a un panel en la pared y presionó un mecanismo oculto. Una sección de la pared se deslizó silenciosamente, revelando una cámara secreta. El aire que emergió olía a papel viejo y secretos enterrados. «Mi padre me trajo aquí una vez, cuando era niño», murmuró Diego. «Me hizo jurar que nunca revelaría su existencia, pero ahora sé que necesitas conocer la verdad tanto como yo». Dentro de la cámara encontraron libros antiguos, documentos y, sobre un pedestal central, un libro de actas encuadernado en cuero con el símbolo de la rosa de los vientos. Clara lo abrió con manos temblorosas. Las páginas amarillentas revelaban nombres, fechas y, «Dios mío», susurró, «esto es un registro de todos los secretos que la hermandad protegía», completó Diego, «incluyendo el motivo por el que nuestros padres desaparecieron». Antes de que pudieran profundizar más, un sonido metálico resonó en la entrada de la bodega. Voces masculinas y pasos firmes se acercaban. «Vienen por el libro», susurró Diego, tomando a Clara de la mano. «Hay otra salida, por las catacumbas. Las bodegas están conectadas con antiguos túneles que...». Un disparo cortó el aire, haciendo eco entre las barricas. Clara sintió que Diego la empujaba hacia la entrada del túnel mientras guardaba el libro en su chaqueta. «Corre», susurró con urgencia. «Nos encontraremos en la plaza del Cabildo al amanecer. Si no llego, llegarás», interrumpió Clara, apretando su mano. Sus miradas se encontraron en la oscuridad y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los pasos se acercaban. Con un último apretón, se separaron. Clara se internó en la oscuridad del túnel, el corazón latiéndole en los oídos, mientras las voces y otro disparo resonaban a sus espaldas. El libro pesaba en su bolso como un testimonio de verdades que algunos querrían mantener enterradas para siempre. El alba comenzaba a teñir el cielo sevillano, cuando Clara emergió de los túneles cerca del río Guadalquivir. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro de la hermandad contra su pecho. Las últimas horas en la oscuridad de los pasadizos subterráneos habían sido una eternidad, cada sonido un potencial perseguidor, cada sombra una amenaza. La plaza del Cabildo permanecía desierta, envuelta en esa luz dorada que solo Sevilla conoce. Clara se ocultó bajo los arcos, su mente dividida entre la preocupación por Diego y la urgencia por descifrar los secretos que el libro guardaba. Con dedos temblorosos, abrió el antiguo tomo. Las páginas crujieron revelando una lista de nombres y fechas que se remontaban a siglos atrás, entre ellos
encontró una entrada que hizo que su corazón se detuviera. 15 de abril de 2014. Traición confirmada. Morales y Serrano descubiertos. El pacto debe ser preservado a cualquier costo. La fecha coincidía exactamente con el día de la desaparición de su padre. No deberías estar leyendo eso sola. Una voz familiar la sobresaltó. El doctor Mateo emergió de las sombras, su rostro habitualmente amable ahora tenso y serio. «Doctor, ¿qué hace aquí?» Clara intentó ocultar el libro, pero era demasiado tarde. «Tu padre me hizo prometer que te protegería», respondió, acercándose lentamente. La noche que desapareció vino al hospital. Sabía demasiado sobre los negocios ocultos de la hermandad, las fortunas construidas sobre secretos oscuros. Clara retrocedió instintivamente. ¿Usted es parte de la hermandad?» «Era», corrigió el doctor. «¿Como tu padre?» «Como Ricardo Serrano. Descubrimos que lo que comenzó como una sociedad para proteger el patrimonio de Sevilla se había convertido en algo más siniestro». El sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Diego apareció corriendo con una herida superficial en el brazo. «Clara, aléjate de él». «Diego, espera», intervino el doctor. «Mateo, estoy de tu lado. Tu padre y Antonio Morales me confiaron la verdad antes de desaparecer». Los tres se miraron en un tenso triángulo, mientras la ciudad comenzaba a despertar a su alrededor. Diego se acercó a Clara protectoramente, sus ojos fijos en el médico. «El accidente», comenzó Diego, tocándose la cicatriz en su cabeza. «No fue un accidente, ¿verdad?» «No», confirmó el doctor Mateo. «Intentaron silenciarte cuando empezaste a hacer preguntas sobre tu padre. La amnesia fue conveniente para ellos». Clara abrió el libro en una página específica. «Aquí hay una lista de propiedades, bodegas, casas antiguas, terrenos, todos relacionados con excavaciones arqueológicas. La verdadera razón de la existencia de la hermandad», asintió el doctor Mateo. «El tráfico de antigüedades. Tu padre y Ricardo lo descubrieron, intentaron detenerlo. Un disparo cortó el aire. El doctor Mateo se desplomó, una mancha roja expandiéndose en su camisa blanca». Clara gritó mientras Diego la arrastraba tras una columna. «Vaya, vaya». Una voz resonó en la plaza. «La historia se repite». Un hombre elegante, de cabello plateado y ojos fríos como el acero, emergió sosteniendo un arma. Clara reconoció su rostro de las fotografías antiguas. Luis Montenegro, el actual presidente de la hermandad. 11 años intentando mantener el secreto, continuó Montenegro. Y ahora los hijos amenazan con destruir todo lo que hemos construido. «¿Dónde están nuestros padres?», exigió Diego, su voz temblando de rabia. Montenegro sonrió sin humor. «Donde no pueden causar más problemas y ustedes están a punto de reunirse con ellos». En ese momento, el caos se desató en la plaza. Isabel apareció con varios policías, sus armas apuntando a Montenegro. «Policía, suelte el arma. Llevaba meses infiltrada», explicó Isabel mientras los oficiales esposaban a Montenegro. «Tu padre nos contactó antes de desaparecer, Clara. Hemos estado siguiendo a la hermandad desde entonces». Clara se arrodilló junto al doctor Mateo, quien respiraba con dificultad. «Resista, por favor. En mi oficina», susurró el doctor. «Detrás del cuadro de Murillo hay una caja fuerte. La combinación, la fecha de tu nacimiento. Clara, tu padre dejó algo para ti». Las sirenas de las ambulancias comenzaban a llenar el aire matinal de Sevilla. Diego tomó la mano de Clara mientras los paramédicos atendían al doctor Mateo. «Esto no ha terminado», murmuró Clara, mirando el libro de la hermandad. «Necesitamos encontrar a nuestros padres». Diego entrelazó sus dedos con los de ella, el medallón brillando bajo el sol naciente. «Los encontraremos, juntos». La plaza del Cabildo se llenaba de luz, mientras un nuevo día comenzaba en Sevilla, trayendo consigo promesas de verdades por descubrir y secretos por revelar. El hospital bullía de actividad, mientras el doctor Mateo era intervenido de urgencia. Clara y Diego permanecían en la sala de espera, sus manos entrelazadas en un silencioso pacto de apoyo mutuo. Isabel coordinaba con otros agentes, asegurándose de que Montenegro permaneciera bajo custodia. «Necesitamos ir al despacho», susurró Clara, recordando las últimas palabras del doctor. «Antes de que alguien más llegue». Diego asintió, comprendiendo la urgencia. Se deslizaron por los pasillos familiares hasta llegar al despacho del doctor Mateo.
El cuadro de Murillo, una hermosa representación de la Virgen del Rosario, presidía la estancia. Con manos temblorosas, Clara lo descolgó, revelando la caja fuerte. Marcó su fecha de nacimiento, 17-08-95. El mecanismo cedió con un suave clic. Dentro encontraron un sobre amarillento, sellado con el emblema de la Rosa de los Vientos. La caligrafía elegante de Antonio Morales, su padre, hizo que el corazón de Clara se encogiera. «Mi querida Clara», comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose por la emoción. «Si estás leyendo esto, significa que finalmente has empezado a descubrir la verdad. La hermandad no es lo que fue. Lo que comenzó como una sociedad para proteger el patrimonio de nuestra amada Sevilla, se corrompió bajo el liderazgo de Montenegro». Diego se acercó más, su calor reconfortante contra el hombro de Clara, mientras ella continuaba leyendo. «Ricardo y yo descubrimos una red de tráfico de antigüedades, túneles secretos, no solo bajo las bodegas, sino por toda Sevilla, utilizados para mover piezas invaluables. Pero hay algo más grande, más peligroso. Documentos antiguos que podrían cambiar la historia de España». Clara hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Diego. «Tu padre y el mío», susurró. «Eran héroes», completó Diego, su mandíbula tensa con emoción contenida. La carta continuaba. «Nos escondemos en el único lugar que Montenegro nunca pensaría en buscar. La clave está en el origen, en el primer lugar donde la hermandad se reunió hace siglos. Clara, mi niña, perdóname por haberte dejado, pero era la única forma de protegerte. Si estás con Diego ahora, como presiento que será, confía en él. Los Serrano y los Morales siempre estuvimos destinados a luchar juntos». Un mapa antiguo cayó del sobre. Mostraba el trazado de Sevilla con marcas y anotaciones en los márgenes. Un círculo rojo señalaba un punto específico en el barrio de Santa Cruz. «Está la iglesia de Santa María la Blanca», murmuró Diego, sus ojos brillando con reconocimiento. «Mi padre solía llevarme allí cuando era niño». El sonido de pasos en el pasillo los alertó. Isabel apareció en la puerta, sin aliento. «Montenegro ha escapado», anunció. «Y no está solo. Hay infiltrados en la policía». Clara guardó rápidamente la carta y el mapa en su bolso. «El doctor, Mateo, estable, pero sedado», respondió Isabel. «Tienen que irse. Ahora, yo los cubriré». Diego tomó la mano de Clara. «La iglesia es nuestra única pista». Corrieron por los pasillos traseros del hospital, el corazón de Clara latiendo al ritmo de sus pasos apresurados. La lluvia había comenzado a caer sobre Sevilla, como si el cielo mismo quisiera ocultar su huida. En las calles mojadas del barrio de Santa Cruz, las farolas proyectaban sombras danzantes sobre los muros antiguos. Clara y Diego se movían entre callejuelas estrechas, cada esquina un potencial peligro. «Mi padre sabía», susurró Clara mientras corrían, «sabía que nos encontraríamos, que descubriríamos la verdad juntos». Diego se detuvo bajo un arco, atrayéndola hacia él cuando un coche pasó lentamente por la calle principal. Sus rostros quedaron a centímetros uno del otro, sus respiraciones mezclándose en el aire húmedo. «Quizás sea el destino», murmuró, sus ojos verdes fijos en los de ella. «O quizás sea el amor», completó Clara, sus dedos rozando el medallón que colgaba del cuello de Diego. El momento fue interrumpido por el sonido de cristales rotos cerca. Se separaron, alertas, pero sus manos permanecieron unidas. La iglesia de Santa María la Blanca se alzaba frente a ellos, su fachada blanca brillando bajo la lluvia como un faro en la noche. En algún lugar de sus antiguos muros, sospechaban, se encontraba la clave para encontrar a sus padres y desenmascarar la verdadera naturaleza de la hermandad. «¿Lista?», preguntó Diego, apretando suavemente su mano. Clara asintió, su determinación brillando en sus ojos. «Lista, por nuestros padres, por la verdad». Y juntos, bajo la lluvia sevillana, avanzaron hacia la iglesia, donde los secretos de generaciones esperaban ser revelados. El interior de Santa María la Blanca era un refugio de silencio y sombras. Las velas votivas parpadeaban creando un baile de luces sobre los antiguos azulejos sevillanos. Clara y Diego avanzaban con cautela, sus pasos resonando en la quietud sagrada. «Mi padre solía decir que esta iglesia guardaba más secretos que confesiones», susurró Diego, sus ojos escaneando los detalles arquitectónicos.
Fue sinagoga antes que iglesia. Tiene siglos de historias ocultas en sus muros. Clara desplegó el mapa encontrado en el despacho del doctor Mateo. Las anotaciones señalaban algo específico cerca del altar mayor. «Mira esto», señaló. «Los símbolos son similares a los del medallón, pero con variaciones». Se acercaron al altar, donde la luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras, creando patrones multicolores sobre el mármol. Diego pasó sus dedos por los relieves laterales, deteniéndose en uno que representaba una rosa de los vientos. «No es una simple decoración», murmuró, «es un mecanismo». Presionó el símbolo y se escuchó un suave clic. Una pequeña compuerta se abrió en la base del altar, revelando un espacio oculto. Dentro, encontraron un antiguo diario encuadernado en piel. «Es el diario de Ricardo Serrano», jadeó Diego, reconociendo la caligrafía de su padre. «Clara, mira la fecha de la última entrada. 3 días atrás», susurró Clara, su corazón latiendo con fuerza. «Están vivos». Antes de que pudieran abrir el diario, el sonido de la puerta principal de la iglesia cerrándose los alertó. Pasos múltiples resonaron en el templo. Sabía que vendrían aquí. La voz de Montenegro cortó el silencio. La historia siempre se repite. Clara y Diego se ocultaron tras una columna. A través de las sombras podían ver a Montenegro y 3 hombres más avanzando por la nave central. «El diario», susurró Clara, apretándolo contra su pecho. «Tenemos que protegerlo». Diego asintió, su mirada intensa fija en ella. «Hay un pasaje secreto detrás del retablo. Mi padre lo mencionaba en sus historias. Si podemos llegar a él...» «Salgan», la voz de Montenegro resonó. «No tienen escapatoria. La hermandad ha protegido sus secretos durante siglos. ¿Realmente creen que 2 jóvenes enamorados pueden cambiar eso?» Clara sintió la mano de Diego buscar la suya en la oscuridad. El contacto envió una corriente eléctrica por su cuerpo, recordándole todo lo que estaba en juego. «Confía en mí», susurró Diego, y en sus ojos verdes Clara vio reflejado su propio destino. Se movieron sigilosamente hacia el retablo, aprovechando las sombras y la arquitectura de la iglesia. El sonido de sus perseguidores se acercaba. Diego localizó el mecanismo oculto, otra rosa de los vientos, casi invisible entre los ornamentos dorados. Al presionarlo, una sección del muro se deslizó silenciosamente. Un disparo resonó en la iglesia, la bala impactando cerca de ellos. Clara ahogó un grito mientras Diego la empujaba hacia el pasaje. «¡Los documentos!», gritó Montenegro. «Recuperen los documentos». En la oscuridad del pasaje, Clara abrió el diario con manos temblorosas, iluminándolo con la luz de su teléfono. Las últimas páginas revelaron una verdad estremecedora. La hermandad no solo trafica con antigüedades. Los documentos que protegen podrían cambiar la historia de España. Pruebas de linajes ocultos, de fortunas construidas sobre sangre inocente. Montenegro y sus aliados matarán por mantener estos secretos. Pero hay algo más grande en juego, algo que podría redimir el nombre de la hermandad. Un ruido en el pasaje los alertó. Diego tomó a Clara de la mano y corrieron por el túnel húmedo, el eco de sus pasos mezclándose con los latidos de sus corazones. «Por aquí», la voz de Isabel resonó desde algún lugar adelante. Una luz brilló en la oscuridad. Emergieron en un patio interior, donde Isabel los esperaba junto a un grupo de agentes especiales. «Los tenemos rodeados», anunció. «Montenegro no escapará esta vez». Clara miró a Diego, sus ojos brillando con determinación. «El diario menciona una última ubicación, un lugar donde nuestros padres han estado ocultando las verdaderas pruebas. La antigua casa de contratación», leyó Diego sobre su hombro, «donde todo comenzó hace siglos». El sonido de sirenas llenaba la noche sevillana. Isabel organizaba el operativo para capturar a Montenegro, pero Clara y Diego apenas la escuchaban. Sus miradas estaban perdidas en las últimas líneas del diario. «A nuestros hijos, si están leyendo esto, el verdadero tesoro de la hermandad nunca fueron las antigüedades ni los documentos. Era el juramento de proteger la verdad, de luchar por la justicia. Los esperamos donde el sol de Sevilla toca primero el oro del nuevo mundo. Dense prisa, el tiempo se agota». Clara entrelazó sus dedos con los de Diego, el medallón brillando entre ellos como una promesa. «Estamos cerca», susurró, «tan cerca». La noche sevillana los envolvía mientras un nuevo amanecer se acercaba.
prometiendo revelar secretos guardados durante generaciones. El amanecer sevillano comenzaba a adorar las cúpulas de la antigua casa de contratación cuando Clara y Diego llegaron. El edificio, testigo mudo del esplendor del comercio con las Indias, se alzaba majestuoso frente a ellos. Isabel había dispuesto un cordón de seguridad discreto, manteniendo la zona protegida sin llamar la atención. Montenegro sigue desaparecido, informó Isabel, su rostro tenso, pero tenemos controladas todas las salidas de la ciudad. Clara observó la fachada del edificio, sus ojos deteniéndose en los detalles arquitectónicos. «Mira, Siu», señaló a Diego, «las rosas de los vientos están por todas partes. No son simples decoraciones, son señales», completó Diego, su mano rozando el medallón. «Un mapa para quienes saben leer los símbolos». Se adentraron en el edificio, sus pasos resonando en los pasillos históricos. El sol naciente proyectaba largas sombras a través de las ventanas, creando patrones que parecían señalar un camino. «El diario mencionaba el oro del Nuevo Mundo», murmuró Clara, consultando las páginas amarillentas. «La sala del tesoro debe estar relacionada». Diego se detuvo abruptamente, sus ojos verdes brillando con reconocimiento. «No es la sala del tesoro lo que buscamos, es algo más antiguo», señaló hacia un pasillo lateral, la biblioteca original, donde se registraba cada barco, cada carga, cada secreto. La biblioteca era una estancia majestuosa, con estanterías que llegaban hasta el techo y ventanales que filtraban la luz dorada del amanecer. El polvo danzaba en los rayos de sol como diminutas estrellas. «Clara», la voz de Diego tembló ligeramente. «Mira esto». En el centro de la sala, sobre un antiguo escritorio de caoba, encontraron una rosa fresca junto a una nota escrita con una caligrafía familiar. «El círculo está a punto de cerrarse. La verdad, como el sol, no puede ocultarse eternamente». El corazón de Clara dio un vuelco al reconocer la letra de su padre. «Están aquí», susurró. En algún lugar, un ruido les hizo girarse. Montenegro emergió de las sombras apuntándoles con un arma. «Qué conmovedor reencuentro familiar», sonrió sin humor. «Lástima que llegue a su fin». «Se acabó, Montenegro». La voz de Diego era firme. «La policía tiene el edificio rodeado». «¿Crees que me importa?», respondió Montenegro, su rostro contorsionado por la rabia. «La hermandad es más grande que todos nosotros. Los secretos que protegemos». «¿Los secretos?», interrumpió una voz desde las sombras. Antonio Morales, el padre de Clara, emergió de un pasaje oculto. «O las mentiras que has usado para mantener tu poder». Clara ahogó un grito. Su padre, aunque más delgado y con el cabello completamente cano, mantenía la misma mirada determinada que recordaba. A su lado, Ricardo Serrano apareció, su parecido con Diego más evidente que nunca. «Durante 11 años», continuó Antonio, «hemos estado recopilando pruebas. Cada documento falso, cada antigüedad robada, cada vida destruida por tu codicia». Montenegro rió amargamente. «¿Y creen que alguien les creerá? La hermandad tiene siglos de influencia». «La hermandad era noble», intervino Ricardo Serrano. «Tú la corrompiste». En ese momento, Isabel y varios agentes entraron en la biblioteca, sus armas apuntando a Montenegro. «Está acabado», declaró Isabel. «Tenemos todas las pruebas». Montenegro, en un último acto de desesperación, apuntó su arma hacia Clara. Diego se movió instintivamente para protegerla, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura se abalanzó sobre Montenegro, el doctor Mateo, quien había seguido sigilosamente al grupo. El arma se disparó durante el forcejeo, la bala impactando en una de las estanterías. Los libros antiguos cayeron como una lluvia de conocimiento, revelando un compartimento secreto en la pared. Los documentos originales, jadeó Montenegro, su rostro palideciendo al ver los pergaminos que se asomaban. «No, es imposible». Clara corrió hacia su padre, fundiéndose en un abrazo que había esperado 11 años. Diego hizo lo mismo con Ricardo, mientras Isabel y sus agentes sometían a Montenegro. «¿Por qué no nos dijeron?», comenzó Clara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Teníamos que protegerlos», respondió Antonio, acariciando el rostro de su hija. «Y necesitábamos tiempo para reunir todas las pruebas». «Pero nunca dejamos de vigilar», añadió Ricardo, su mano sobre el hombro de Diego. «Sabíamos que un día ustedes dos completarían lo que nosotros empezamos».
El sol de Sevilla inundaba ahora completamente la biblioteca, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas. Clara y Diego se miraron, sus manos encontrándose instintivamente. «El medallón», sonrió Ricardo, «era una forma de asegurarnos de que se encontraran, porque algunas historias», completó Antonio, «están escritas en las estrellas mucho antes de que las vivamos». La tarde caía sobre Sevilla, mientras Clara contemplaba el Guadalquivir desde el balcón de su antigua casa familiar en el barrio de Santa Cruz. Las bugambillas que trepaban por la fachada seguían tan vibrantes como en sus recuerdos de infancia. Después de 11 años, la casa volvía a estar llena de vida y conversaciones. En el patio interior, su padre Antonio charlaba animadamente con Ricardo Serrano, como si el tiempo no hubiera pasado. El doctor Mateo, recuperándose de sus heridas, descansaba en una mecedora, disfrutando del aroma de los naranjos en flor. ¿Un café? La voz de Diego la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con sus ojos verdes, que ahora brillaban con una paz que no había visto antes. «Gracias», sonrió aceptando la taza. Sus dedos se rozaron, enviando la misma corriente eléctrica que había sentido desde el primer momento en el hospital. «Isabel acaba de llamar», comentó Diego, apoyándose en la barandilla junto a ella. «La investigación está casi completa. Han encontrado todas las antigüedades robadas en almacenes secretos por toda Andalucía». Clara asintió, pensativa. «¿Sabes? Durante años imaginé el reencuentro con mi padre de 1000 maneras diferentes, pero nunca así, con tanto amor entretejiéndose en la historia». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. El medallón que aún llevaba al cuello brilló bajo la luz del atardecer. «Nuestros padres tenían razón. Algunas historias están escritas antes de vivirlas». Desde el patio llegó la risa de doña Mercedes, que había sido invitada a la reunión familiar. La anciana estaba relatando historias de la antigua Sevilla a un grupo de agentes que, fuera de servicio, habían venido a celebrar el cierre del caso. «Clara, Diego», llamó Antonio desde abajo. «Vengan un momento. Hay algo que deben ver». Bajaron al patio, donde Ricardo Serrano había desplegado un antiguo pergamino sobre una mesa de mármol. Era un documento de la Hermandad original, fechado en 1748. «Este es el verdadero propósito de la Hermandad», explicó Ricardo. «Proteger no solo el patrimonio, sino los valores que construyeron esta ciudad: honor, lealtad, amor por la verdad. Y ahora», continuó Antonio, «es tiempo de que la Hermandad renazca con nuevos guardianes». Clara y Diego intercambiaron miradas sorprendidas mientras sus padres sacaban 2 medallones idénticos al que Diego llevaba. «La Hermandad siempre fue más que una sociedad secreta», explicó Antonio, colocando uno de los medallones alrededor del cuello de Clara. «Era una familia, unida por lazos más fuertes que la sangre. Y ahora», sonrió Ricardo, entregando el otro medallón a Isabel, «es tiempo de que esa familia crezca». Isabel, emocionada, aceptó el medallón. «Prometo honrar la verdadera misión de la Hermandad». El doctor Mateo se incorporó con esfuerzo de su mecedora. «Como testigo de esta nueva era, propongo un brindis. Por el amor que vence al tiempo, por la verdad que supera las mentiras y por la familia que elegimos». Mientras los presentes levantaban sus copas, Diego atrajo suavemente a Clara hacia sí. «¿Sabes? Cuando desperté en el hospital sin memoria, había una cosa que mi corazón recordaba aunque mi mente no pudiera, la sensación de que algo importante me esperaba. Y lo encontraste», susurró Clara, perdida en sus ojos verdes. «Encontré mucho más», respondió él, inclinándose para besarla suavemente. «Encontré mi destino». La noche sevillana comenzaba a caer, las estrellas apareciendo una a una en el cielo como testigos silenciosos. Las farolas del barrio de Santa Cruz se encendieron, creando ese ambiente mágico que solo Sevilla conoce. Doña Mercedes, observando a la joven pareja, sonrió con satisfacción. «El amor», comentó a nadie en particular, «es como los azahares de Sevilla. Florece en su momento justo, perfumando la vida con su magia». Antonio y Ricardo observaban la escena con ojos húmedos. 11 años de sacrificio y separación habían culminado no solo en justicia, sino en un amor que prometía mantener vivo el verdadero espíritu de la hermandad. El medallón en el pecho de Clara brillaba con luz propia, como si reconociera que finalmente había encontrado su lugar. La antigua rosa de los vientos
símbolo de tantos secretos y misterios, ahora apuntaba hacia un nuevo destino, uno lleno de promesas y esperanza. Por cierto, susurró Diego al oído de Clara, hay algo que quiero mostrarte mañana, un último secreto de la hermandad que mi padre me reveló. Clara lo miró intrigada. ¿Más secretos? Diego sonrió misteriosamente. Este es especial. Tiene que ver con nuestro futuro. Y bajo el cielo estrellado de Sevilla, rodeados de familia y amor, Clara supo que esta no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de una nueva aventura. El amanecer pintaba de oro la Giralda cuando Diego guió a Clara por las callejuelas del barrio de Santa Cruz. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de jazmines y el eco distante de las campanas. «¿Me dirás a dónde vamos?», preguntó Clara, mientras Diego la conducía por pasajes cada vez más estrechos y antiguos. «Paciencia», sonrió él, sus ojos verdes brillando con un secreto. «Mi padre me mostró este lugar ayer. Dijo que ha estado en la familia Serrano durante generaciones, esperando el momento adecuado. Se detuvieron frente a una pequeña puerta de madera, casi oculta entre enredaderas florecidas. Diego sacó una llave antigua de su bolsillo, diferente al resto de las que habían encontrado durante su aventura. «¿Recuerdas la historia de cómo comenzó la hermandad?», preguntó mientras giraba la llave en la cerradura. Clara asintió. «Sas en el siglo XVIII, cuando Sevilla era la puerta de América». «Exacto». Diego empujó suavemente la puerta. «Pero hay una parte de la historia que pocos conocen. El interior era un pequeño jardín secreto, un paraíso oculto en el corazón de Sevilla. En el centro, un rosal centenario se alzaba majestuoso, sus flores de un blanco inmaculado brillando bajo la luz del amanecer. El rosal de los amantes», susurró Diego. «La leyenda dice que fue plantado por los fundadores de la hermandad, un Serrano y una Morales que se enamoraron hace 300 años. Clara contuvo el aliento, maravillada. Las rosas parecían emitir un suave resplandor, como si guardaran la luz de siglos de amor en sus pétalos. Cada generación, continuó Diego, ha añadido su propia rosa al jardín. Cada flor representa una promesa de amor eterno, tan fuerte como los juramentos de la hermandad. Se acercó al rosal y, con delicadeza, cortó una rosa recién florecida. Arrodillándose frente a Clara, sacó un pequeño anillo de su bolsillo. El anillo tenía grabada la misma rosa de los vientos que había guiado su destino, pero esta vez entrelazada con una rosa blanca. «Clara Morales». Su voz temblaba ligeramente de emoción. «Nuestras familias han estado entrelazadas durante siglos, pero nosotros escribimos nuestra propia historia. ¿Me concederías el honor de crear nuestro propio capítulo?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara mientras asentía, incapaz de encontrar palabras. Diego deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, la rosa blanca entre ellos como testigo de su amor. El momento fue interrumpido por el sonido de aplausos. Sus padres, junto con Isabel, el doctor Mateo y doña Mercedes, emergieron de las sombras del jardín. «La tradición dice», sonrió Antonio Morales, «que los compromisos en el Jardín de la Rosa deben ser testificados por la familia y por los guardianes de la hermandad», añadió Ricardo Serrano, sus ojos brillantes de emoción. Doña Mercedes se adelantó, llevando un antiguo libro encuadernado en cuero. «Este es el registro de todas las parejas que han sellado su amor en este jardín», explicó. 300 años de historias de amor, protegidas por la hermandad. Clara y Diego firmaron el libro, sus nombres uniéndose a una lista que atravesaba siglos. El doctor Mateo, recuperado de sus heridas, actuó como testigo oficial. «La verdadera magia de la hermandad», comentó Isabel, «nunca fueron los tesoros ni los secretos. Siempre fue esto, el amor que atraviesa generaciones». El sol de Sevilla ascendía en el cielo, haciendo brillar los medallones que todos llevaban. Clara miró a su alrededor, a esta familia que el destino había tejido con hilos de oro, su padre, vuelto a ella después de 11 años, Diego, su amor predestinado, sus amigos y aliados, unidos por lazos más fuertes que la sangre. «¿Sabes?», susurró Diego, abrazándola por detrás mientras contemplaban el rosal. «Dicen que estas rosas nunca se marchitan, como el amor verdadero, como nuestra historia», completó Clara, girándose para mirarlo a los ojos. En ese momento, una suave brisa agitó los pétalos del rosal, llenando el aire de un aroma dulce y misterioso. Las campanas de la Giralda repicaron a lo lejos,
como bendiciendo la unión. «Un por la hermandad», brindó Antonio, levantando una copa de fino jerez. «Por el amor», añadió Ricardo. «Por los secretos que valen la pena guardar», sonrió el doctor Mateo. «Por las historias que apenas comienzan», concluyó doña Mercedes, sus ojos sabios brillando con el conocimiento de generaciones. Clara y Diego se unieron al brindis, sus medallones brillando al unísono bajo el sol sevillano. El rosal centenario se mecía suavemente en la brisa, sus flores blancas como promesas de eternidad, y así, en un jardín secreto en el corazón de Sevilla, una nueva historia de amor se entrelazaba con las antiguas, como las rosas que trepaban hacia el cielo, siempre floreciendo, siempre renovándose, siempre eternas. Un año después, la feria de abril estaba en su apogeo cuando las puertas de la iglesia de Santa María la Blanca se abrieron de par en par. El aroma de azahar y rosas blancas inundaba el aire mientras Clara, radiante en su vestido de novia, caminaba del brazo de su padre hacia el altar. Diego la esperaba junto al altar, sus ojos verdes brillando con amor y promesas. El medallón de la hermandad resplandecía sobre su traje oscuro, haciendo juego con el que Clara llevaba. La iglesia estaba llena de flores blancas del rosal de los amantes, una tradición que no se veía en una boda sevillana desde hacía décadas. Entre los invitados, el doctor Mateo sonreía satisfecho, junto a Isabel, quien había dejado temporalmente sus deberes policiales para ser la madrina de la boda. Doña Mercedes, sentada en primera fila, enjugaba lágrimas de felicidad mientras sostenía el antiguo libro de registros del jardín secreto. A su lado, Ricardo Serrano compartía miradas cómplices con Antonio Morales, ambos orgullosos de ver cómo el destino había tejido su obra maestra. La hermandad había renacido bajo una nueva luz. Ya no era una sociedad secreta que guardaba tesoros, sino una fundación dedicada a preservar el patrimonio histórico de Sevilla. Los túneles que una vez ocultaron antigüedades robadas ahora formaban parte de rutas culturales que contaban la verdadera historia de la ciudad. Después de la ceremonia, mientras los novios bailaban su primer vals en el patio de la casa familiar de los Morales, Antonio se acercó a Ricardo. ¿Quién hubiera imaginado hace 30 años que nuestros hijos completarían el círculo?, sonrió Antonio. Ricardo asintió, observando cómo Diego hacía girar a Clara bajo las luces de las farolillas. El amor siempre encuentra su camino, como las rosas que siempre florecen. En el centro de la pista, ajenos a todo excepto a ellos mismos, Clara y Diego bailaban envueltos en su propio mundo de amor. ¿Sabes qué es lo más curioso?, susurró Clara al oído de su ahora esposo. Que aquella noche en el hospital, cuando te vi por primera vez, mi corazón ya sabía que eras tú. Diego la estrechó más cerca, y el mío te reconoció incluso sin memoria, porque algunas almas están destinadas a encontrarse. Sobre la mesa principal, 3 medallones idénticos brillaban bajo las estrellas sevillanas, los originales de sus padres y el que había unido sus destinos. Y junto a ellos, una única rosa blanca del jardín secreto, tan fresca como el amor que había florecido entre sus pétalos. La noche avanzaba con el ritmo de sevillanas y el tintineo de las copas de fino. Isabel bailaba con el doctor Mateo, quien había resultado ser un experto en bailes tradicionales. Doña Mercedes compartía historias con los invitados más jóvenes, asegurándose de que las leyendas de la hermandad siguieran vivas en las nuevas generaciones. Y en un rincón del patio, casi oculto entre las bugambillas, un nuevo brote del rosal de los amantes comenzaba a florecer, prometiendo que esta historia de amor, como las rosas eternas del jardín secreto, seguiría floreciendo por generaciones. Porque en Sevilla, donde el tiempo baila al ritmo de las campanas de la Giralda y el amor florece entre naranjos y secretos antiguos, algunas historias no tienen final, solo nuevos comienzos. Las cicatrices del destino se habían transformado en pétalos de eternidad. Fin en Cicatrices del destino. Clara y Diego descubren que el amor verdadero puede superar incluso los secretos más oscuros de sus familias. Si encontraras un medallón misterioso como el de Diego, que guarda secretos de generaciones, ¿tendrías el valor de descubrir la verdad sabiendo que podría cambiar toda tu vida? ¿Qué misterios de tu propio pasado familiar te gustaría descubrir? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver.
Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.